Lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. Continuamos con la unidad número 3. Esta unidad se titula Literatura Salvadoreña 1. Vamos en la semana número 1. Anticipación. Actividad en pareja. Leemos en voz alta el siguiente poema. Vida, pasión y muerte del antihombre B. O antihombre 5, quizá. Una de dos. Va. Veamos. Vivíamos sobre una base falsa, cabalgando en el vértice de un asqueroso mundo de mentiras, trepados en andamios ilusorios, fabricando castillos en el aire, inflando vanas pompas de jabón, desarticulando sueños, y mientras otros amasaban con sangre nuestro pan, otros tendían con manos dolorosas nuestro lecho engreído, y sudaban para nosotros la leche de sus hijos, no tuvieron nunca. ¡Ah! Vida antes de sin mayor objeto que cantar, 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 como cualquier canario de solterana. Beata. ¡Ah! Mis 25 años tirados a la calle. 25 años podridos que a nadie le sirvieron de nada. Pobrecito poeta que era yo, burgués y bueno, espermatozoide de abogado con clientela, oruga de terrateniente con grandes cafetales y millares de esclavos. Oh, pero Geoffroy Rivas. Va, respondemos. El libro del texto, el literal A y B y los demás en el cuaderno A. Identificamos la idea principal de cada estrofa. Va, en la número 1, la falsedad del mundo que creía ideal. Va. Número 2, en la estrofa número 2, el yo lírico comprende que su finalidad la debía al sacrificio de otro. Su felicidad va. Eso creía, que el yo lírico comprende que su felicidad la debía al sacrificio de otro. Va. Número 3, reflexiona que su estatus como hijo de adinerados no le permitía ver la realidad y que su existencia carecía de sentido y de un propósito. ¿Qué sentido adquiere la primera estrofa a partir de la idea que plantea el poeta en la segunda estrofa? Explicamos que lo que se expresa son mortificaciones, pues todos sus lujos se deben al trabajo arduo que otros ejercen para su comodidad. Vamos a escribir en nuestro cuaderno. Nos dice: analizamos los versos subrayados y respondemos qué sentimiento expresa la voz lírica. A. Mi vida de antes sin mayor objeto. Expresa un remordimiento por la vida cómoda que vivía sin ningún esfuerzo. A. Mis 25 años tirados en la calle. 25 años podridos que a nadie le sirvieron de nada. Expresa inconformidad, pues lo que ha vivido hasta el momento no tiene ningún valor para la sociedad. Así él siente que no tiene ningún valor a lo hecho. Existe una crítica social en el poema, explicamos. Sí, pues lo que muestra es que mientras unos gozan de los deleites materiales del mundo, otros se desviven para que ellos lo tengan sin, sin ningún esfuerzo. ¿Qué estrategia de comprensión oral pusimos en práctica al escuchar el poema? Interpretación, que es analizar, descifrar, entender, traducir, deducir el sentido de algo, especialmente de un texto. También se refiere a conseguir una idea de manera personal para su entendimiento. ¿Ya? Vamos con el siguiente tema. Comprensión de los textos orales. Actividad 2. Leemos la información sobre las estrategias para comprender un discurso. La comprensión oral. La comunicación implica diferentes habilidades que se deben practicar en la interacción entre dos o más personas, entre quien permite el mensaje y quien lo recibe, así como organizamos nuestros pensamientos, el contenido del mensaje a la hora de comunicarnos. Así organizamos, utilizamos estrategias a la hora de escuchar la información con el fin de recibirla, entenderla, interpretarla y responder de manera verbal o no verbal a nuestro interlocutor. ¿Va? Eso implica lo que tiene que ser la comprensión oral. ¿Va? ¿Va? Proceso de la comprensión oral. ¿Va? Reconocer. ¿Va? Lo estamos oyendo. ¿Va? Tenemos que reconocer. Es la habilidad de saber identificar una secuencia de compuesta por sonidos y palabras que construyen una expresión, oración y párrafo. Es decir, que identificamos la voz del emisor y la distinguimos de los ruidos del entorno. Otro proceso tenemos la seleccionar, distinguir las ideas principales. ¿Va? O sea, cuando estemos oyendo tenemos que distinguir las ideas principales, expresiones, repeticiones o interacciones.
entre otros, es decir, identificar la información relevante y específica de un discurso de acuerdo a lo que sea significativo y coherente. ¿Va? Recuerde que estamos a un paso de la universidad y estos pasos nos pueden ayudar un poquito, ¿va? Porque a veces los profesores de la U solo hablan y uno a veces no entiende. O sea, uno tiene que llevar estos pasos para ver qué es lo que están diciendo, aún cuando uno escucha un culto o una misa. Además, no una misa, no, una misa ya sabemos que lleva algo centrado, el mensaje de nuestro Señor, ¿va? Pero cuando uno va a un culto, sí, tiene que llevar estos pasos para entender. A veces no se entienden los mensajes, ¿va? Pero llevando, va, sigamos. Interpretar es dar sentido al contenido de un discurso. Implica comprender la intención comunicativa del mensaje, las ideas principales y secundarias, y identificar la estructura de la información y el contexto en que se emite. Anticipar. Antes de iniciar el discurso o durante el mismo, el receptor puede anticiparse a lo que se va a enunciar debido a su conocimiento. Bueno, les voy a decir una crítica que le han dado a mis clases, aquí a mi video. Sí, que algunos lo ocupan como una anticipación, ya cuando llegan a clases ya saben más o menos una idea de qué va a tratar. En ese sentido, algunos me han felicitado. Inferir es deducir la información no dicha, interpretarla en comunicación no verbal, gestos, movimientos, etc. El tono utilizado por el emisor en el contexto en que se desarrolla con el fin de comprender la forma general del discurso. Recuerde que la comunicación verbal significa la forma de que lo dijo, si lo dijo contento, enojado, triste. Eso difiere en cómo interpretar un mensaje. Retener implica conservar los elementos relevantes del discurso del emisor a partir de lo que haya interpretado, retener el tema, las ideas principales y secundarias, la intención comunicativa y la estructura del discurso. Cerramos una conversación guiada por nuestro docente y a partir de lo siguiente. ¿Qué podemos hacer durante esa conversación? ¿Cuáles son los aspectos principales para una buena conversación oral? Explicamos. Saber identificar una secuencia compuesta por sonidos y palabras que construyen expresiones, oraciones y párrafos. Identificar la información relevante. Comprender la intención comunicativa del mensaje. El receptor puede anticiparse a lo que se va a enunciar. Interpretar la comunicación no verbal. Conservar los elementos relevantes del discurso del emisor. Una vez tengamos los elementos relevantes, ya tenemos un 100% retenido de lo que nos han dicho. ¿Cuál es la importancia de saber escuchar? Explicamos que se puede comprender de una manera eficaz un mensaje y puede retener con mayor porcentaje la cantidad de información. ¿Va? Y después a la hora del examen ya no hay que estudiar, ya todo lo hemos retenido en nuestra mente, ya lo aprendimos. ¿Va? Analizamos cómo fueron nuestras participaciones durante la construcción de la actividad. Número 1, que recordamos la información compartida sobre el análisis del poema, que del texto identificamos las ideas principales que buscamos, sentidos, el porqué de las palabras expuestas en el poema. Usamos la técnica del análisis en las frases y expusimos cuál fue la técnica de comprensión oral en la cual fue la interpretación. ¿Va? ¿Cuál es la importancia de la comprensión oral? Que nos ayuda a despejar dudas, entender claramente lo expuesto, no habrá error al interpretar el mensaje. ¿Va? Continuamos. Actividad 3 deseamos lo siguiente. Seleccionamos un tema de interés común para conservar y conocer nuestros puntos de vista. Los temas a seleccionar pueden ser la libertad como un medio de expresión de lo que percibimos a nuestro alrededor, la importancia de cuidar el medio ambiente y cómo se practica en nuestras comunidades, la diversidad, diversas actividades deportivas que se practican en la escuela o en nuestra comunidad. Las diversas actividades deportivas que en la escuela o en nuestra comunidad y la importancia que tienen para nosotros. También podemos seleccionar un tema referente a nuestros gustos personales. Tomamos apunte de las principales ideas que cada uno expresa. Etapa del proceso de la escucha. Antes, ¿con qué objetivo voy a escuchar? Aprender. ¿Con qué sé que es lo que voy a escuchar? ¿Qué sé de lo que debo escuchar? A poner atención a las ideas principales, no a las secundarias. A veces las secundarias a veces son explicaciones, pero a veces las secundarias nos ayudan a entender las principales. Durante, inferir sobre lo escuchado. Hacer, más no que inferir, podemos decir, como hacer una intervención, podemos hacer también, hacer despejar dudas, elaborar preguntas sobre lo escuchado, interpretar el mensaje no verbal, tomar apuntes relevantes sobre el tema.
Después de verificar la comprensión de lo escuchado, elaborar resumen o preguntas, retroalimentar lo escuchado. Recuerda, debes respetar la intervención de tu interlocutor. Ten presente que las etapas del proceso de escucha antes y durante y después, así como la habilidad de comprensión oral, reconocer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir y retener. Actividad 4. Resuelvo las preguntas y después las comparto con la clase. Pon en práctica los elementos de la etapa del proceso de escucha. ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, porque no, porque eso será la herramienta con la cual logra la comprensión del mensaje expuesto. Porque es importante la comunicación no verbal que utilice el mensaje, porque con esa dinámica podemos comprender más a fondo lo que se nos desea transmitir en el mensaje. Continuamos. La literatura salvadoreña. Actividad 5. Leemos la siguiente información. Orígenes de la literatura salvadoreña. Si bien la tradición literaria en El Salvador se remontan a autores que produjeron y publicaron recién conquistada la independencia, como Miguel Álvarez Castro en 1795-1856 y Francisco Gandía, 1812-1840. La crítica consecutiva de Francisco Gavida en 1863-1959 como el verdadero fundador de la literatura salvadoreña. A Francisco Gavida era más el máximo, pero hubieron más bajas. Para comprender mejor esta cualidad es necesario diferenciar las bases de la literatura del segundo cuarto del siglo XIX y la estética explorada desarrollada en la segunda mitad del siglo XIX y el principio del siglo XX. Los autores de la época, Álvarez Castro, escribían una literatura ocasional propia de bodas, cumpleaños, homenajes y dedicadas a personajes reconocidos de quienes se exaltaban sus cualidades heroicas y sus hazañas. Pero también hubo otras de grande valor literario, como La tragedia de Morazán, de Francisco Díaz I, obra del teatro de El Salvador. O sea que entre toda esta ocasional surgió esta tragedia. O sea, no existía este tipo de literatura. Ahí la que sobresalió fue Tragedia de Morazán. Más o menos solo estaban haciendo para cumpleaños, ¿va? Cosas. Pero bueno, veamos lo que siguió después. A partir de la vida, la literatura busca construir identidad nacional, desde nuevo valores estéticos y científicos. En esta nueva visión es clave la figura del presidente Rafael Saltivar, quien desarrolló una política cultural dinámica, aunque elitista, y apoyó la investigación y las artes, lo que constituyó que tuviera el escritor de oficio, distinto del escritor ocasional, ¿va? Algo más distinto aún, porque escribían algo diferente, ¿va? Esa es la diferencia. Pero ya hemos aclarado esa duda. Resolvemos, ¿va? En el cuaderno. Bueno, no, aún no hemos llegado. Aún vemos, esperemos. Sigamos con la lectura. Pero en el espíritu de la época hay también una tensión ideológica que alcanza a la literatura. Frente a la europeización va creciendo la necesidad de revalorar lo indígena. Sin embargo, esta visión idealizada pues recurre a la figura del indígena mítico y excluye a los indígenas de carne y hueso, marginados por el modelo económico explorador que expropia sus tierras para darlas a los grandes cafetaleros. En la primera mitad del siglo XX, la literatura cuestiona la precariedad y la exclusión y la explotación de los indígenas y campesinos, a quienes el cronista Arturo Ambrori en 1875-1936 y el ensayista Alberto Malferrer 1868-1932 y el cuentista Salabruega. Ya más. Próximamente vamos a leer un cuento que la verdad que me dejó un poquito con la lengua trabada. Basalarue en 1899 y 1975. Parece que su obra se llama, la que vamos a ver en las próximas clases, va a ser La Botija, pero no botija del Chompira, la botija, que es una botija. Retratan magistralmente en los senderos agrícolas, en las aldeas, en los estancos y en los cafetales, universos recreados con profunda originalidad de los emisoras descripciones de los ambientes hasta la reproducción exacta de la manera de creencias y sensaciones y la forma de expresión verbal en la que se mezclan la ternura y la violencia, la derrota y la conquista de la ingenuidad y la sabiduría. Así puede considerarse a Gavidia, Ambrogonio, Maferrer y Masoret como los fundadores de la literatura nacional, por Roque Baldovino. Ahora noticia. Resolvamos el cuaderno literal A en el libro y el
el libro de texto y lo demás en el cuaderno. Dice, identificamos y subrayamos la información principal que está presente en el texto. Tomamos y tenemos la información principal. La crítica considera a Francisco Gavidia de 1863 a 1952 como el verdadero fundador de la literatura salvadoreña. La siguiente podemos subrayar los autores de la época de Álvarez Castro escribían una literatura ocasional. De ahí podemos decir, pero también hubo obras de gran valor literaria como la tragedia de Morazán de Francisco Díaz. Y podemos irnos a donde está desarrollada y a partir de Gavidia la literatura busca construir identidad nacional. Ahí nos vamos hasta que en la primera mitad del siglo XX la literatura cuestiona la precariedad, la exclusión y la explotación de los indígenas y campesinos. De ahí nos podemos marcar si puede considerarse a Gavidia, Ambrogio y Masferrer y Salobreña como los fundadores de la literatura nacional. Vamos con la siguiente. Con la siguiente interrogante. Dice, ¿qué características de autores fundamentales de la literatura salvadoreña menciona el texto? Detalla la conquista de la independencia de Centroamérica. Escribían una literatura ocasional propia de bodas, cumpleaños, homenajes y dedicadas a personas reconocidas, de quienes exaltaban sus cualidades heroicas y sus hazañas. La identidad nacional desde un nuevo valor estéticos y científicos. El espíritu de la época hay también una tensión ideológica que alcanza la literatura. La literatura cuestiona la precariedad y la exclusión, la explotación de indígenas y campesinos. Retratan magistralmente en senderos agrícolas. Descripción de los ambientes. Reproducción exacta de sus maneras, creencias y sensación de forma de expresión verbal. Autores de la literatura salvadoreña mencionados en el texto. Tenemos a Miguel Álvarez Castro, a Francisco Díaz, Francisco Gavidia, Arturo Ambrogio, Alberto Manfred y Sala Rueda. Es lo que menciona. Continuamos. Según el texto, ¿en qué se diferencia un escritor de oficio de ocasional? Explicamos. Repitiendo la pregunta. Según el texto, ¿en qué se diferencia un escritor de oficio de un ocasional? Explicamos. El escritor de oficio textualiza otros ámbitos de la literatura, como lo es identidad nacional, relevancia en los temas que afectan a la sociedad, problemáticas y denuncias. Además, podemos decir que otros que tienen otro método de preparación académica. En otras palabras, ellos tratan de problemas que afectan al país, porque según dice el texto, el escritor ocasional solo enfocaba sus textos en bodas, cumpleaños, homenajes, etc. O sea, algo común y corriente, ¿va? Mientras que se le va a tirar a lo que es la vida, a los temas de interés, ¿va? Sí, porque ¿quién va a querer? Digamos, en los periódicos se diferencia, ¿va? Como información nacional o sociales, ¿va? Por lo general, los temas sociales casi nadie les gusta ver. Porque los escritores de la época consideran importante el tema de los indígenas, explicamos, para denunciar a través de los textos el trato que se le daba a los indígenas como la precariedad, la marginación y la explotación. Aparte de eso, que los expropiaban de sus tierras para dárselas a los cafetaleros, ¿va? Una ingratitud que ocurrió en aquella época. Claro. Fíjese ahí, empalemos la información característica de los fundadores de la literatura salvadoreña. Descripción extensa del paisaje salvadoreño. Tomemos cuenta esto que en las próximas clases lo vamos a ocupar bastante. Vamos ah, cómo se ocupa este tipo de características. Ejemplo, en el fondo del valle se ve arrastrarse el lenguaje común lagarto de plata. Es un lado del río hasta San Miguel. Se llamó Torrotique. El otro lado hasta San Miguel se llamó Chaparrastique. Más allá del valle se extiende el verde plomizo de la selva de la costa. Francisco Gaviria. Vamos un poquito, ¿quién es Francisco Gaviria? Fue el fundador de la Literatura Nacional. Sus obras van desde artículos, poemas, teatros y cuentos, con un destacado manejo de la prosa, caracterización de los personajes y descripción de los ambientes. Vamos a la siguiente característica. Narración de las costumbres de caracterización de los personajes y sus espacios. Ejemplo, el cuerpo del pescado es moreno,
del pescador del pescado. El cuerpo del pescador es moreno. Es fuerte, musculoso, toscamente moldeado en el barro de la tierra. Ate- ate- Atenazado luego por el aire libre de las montañas y robustecido por las pujantes faetas. Arturo Ambrogio. Ya vamos a leer la botija, ya van a reír un poquito más, pero en la siguiente clase. Interés por la nacional y el tema indígena. Ejemplo, era un indio de esa región de Quintana, roedor de las ruinas que protege la fiereza de los mayas y a quienes no ha sometido la conquista no han recibido aún la visita de exploradores ni arqueólogos. Francisco Gabriel. Ya en la próxima clase vamos a leer el cuento completo sobre este indígena. ¿Cómo que se llama? Chepe José Pérez. Va. Ahora nos dice, leamos un poquito de lo que es cada uno. Ya leímos, Arturo Ambrondi fue uno de los mejores cronistas de la literatura salvadoreña, maestro de la prosa y de la gran capacidad descriptiva en su obra. Evoca la vida en San Salvador de final del siglo XIX a través de un lenguaje visual descriptivo fresco y sugerente. Algunas de sus obras son, vamos a ver, Sensaciones Crepusculares, dice, crepusculares, El tiempo que pasa, dice, El libro del tropizo y El jetón. Desarrollamos el cuaderno lo siguiente. Nos dice, primera pregunta. Seleccionamos una de las características de la literatura salvadoreña fundacional, descripciones extensas del paisaje salvadoreño. Elaboramos un ejemplo de descripción de acuerdo a la caracterización que seleccionamos. Vamos a elaborar una descripción más o menos que manera de nosotros. El Purgarcito de América, territorio con mucho relieve, cruzado desde este a oeste por una gran cadena en que se sobresalen varios volcanes. Es bañado en gran parte por el caudal Solempa. Los ríos Paz y Huascorán nos limitan el paso de las regiones. El clima es cálido y húmedo en las costas y tierras bajas. Muy sano en las alturas del interior, el suelo es muy fértil. Ahí tenemos un ejemplo de según la característica que nosotros seleccionamos, descripción extensa del paisaje salvadoreño, ¿va? Así como podemos describir El Salvador. La característica de la literatura fundacional contribuye a la formación de una entidad nacional, ¿sí o no? Justificamos nuestra respuesta. Podemos decir que sí. Sí, vamos a poner, vamos a justificar nuestra respuesta con esto de Francisco Gaviria. Es un ejemplo. En fondo del valle se ve arrastrarse el Lempa como un lagarto de plata. O sea, esa es la forma que tiene el río Lempa, en forma de un lagarto gigante. Así vean el mapa cómo se ve. Sí, un lagarto todo retorcido, así como lo que antes existía en el zoológico. En un lado del río hasta San Miguel se llamó Tormostique, el otro lado hasta San Miguel se llamó Chaparrastica. Más allá del valle se extiende el verde plomizo en las selvas de la costa. Según lo que expuso en su texto Francisco Gaga, podemos decir que sí, pues parte de la identidad salvadoreña es el río Lempa. A través del estilo y la forma de la exposición le dan un toque de invención de este, lo cual hace admirable a El Salvador. Continuamos. A ver, actividad 7. Leemos la información, la generación del 44. En 1944, todos estos autores se revelaron a un presidente, que era un dictador que tenía casi más de una década, hasta sumergiendo a El Salvador, ¿verdad? Así que se levantaron 44 poetas para denunciar todo lo que él estaba haciendo, todos los atropellos. Más adelante vamos a ver parte de su literatura de ellos. Vamos a ver la generación de 40. Aquí solo se están exponiendo 4, pero en realidad fue una lista de 44. Bueno, en Google pueden encontrar la lista de esos 44 héroes que denunciaron todos los atroces que cometían el pueblo. Comenzamos. La prolongada sucesión del gobierno militar en El Salvador comienza con el golpe de Estado en 1931 ejecutado contra el presidente Arturo Araujo. Es el presidente que derrocaron por su propio vicepresidente Maximiliano Hernández Martínez. En 1930, una de sus primeras acciones fue reprimir con fuego la insurrección popular en la que fueron masacrados miles de indígenas y campesinos en el occidente del país. Continuamos. La represión del terrorismo del Estado y la persecución política fueron los signos de identidad de Martín Nato. Ante esa realidad, la denuncia y la organización
popular eran los únicos recursos viales para intentar poner fin a la dictadura. En este contexto nace la generación del 44 o generación de la dictadura, una promoción de escritores que usaron la literatura como un vehículo de denuncia e un instrumento de conciencia social. ¿Va? Es muy parecido a lo que hoy en día se está aplicando. ¿Va? Hoy son los Twitter, los Facebook, ahí en YouTube, los que hacen la denuncia. ¿Va? Bueno, son unos héroes también. ¿Va? El hombre de generación del 44 hace la alusión al año 1944, que marcó el fin de la dictadura, pues el general Martínez fue obligado a renunciar, está bueno, por la represión que ejerció el pueblo unido en una multitudinaria huelga de brazos caídos. Algunos de los escritores más destacados de esta generación son Matilde Elena López, Osvaldo Escobar Velado, Antonio Gamero, Cristóbal Humberto Ibarra, entre otros. Vamos, características de lectura de esta generación, va. Expone un compromiso con la verdad, sí, igual que los youtuberos, va. Felicidades. La, la justicia y la democracia frente a los atropellos de la dictadura. Fomenta la relación de los problemas sociales, históricos y la coyuntura política de la época mediante la publicación de los artículos, conferencias y otros textos que definen la identidad de clase y animan a la organización popular. Búsqueda de la afirmación de la libertad de los pueblos. Formalmente experimentan con expresiones propias de las vanguardias latinoamericanas, sobre todo las que llevaron al canto popular y la canción de protesta a un nivel de profundidad lírica y calidad poética superior. Desarrollamos una conversación guiada por nuestra docente a partir del siguiente. Reflexionando, comentamos la situación social política sobre la generación del 44. Relacionamos la característica de esta literatura con el poema de Pedro Godoy Rivas que leímos en la actividad 1, inicio de la semana, y pues respondemos cuáles características evidenciadas. Podemos más o menos una idea de lo que se puede hablar. ¿Va? Es una idea, pero recuerde que esto va a ser algo personal en su salón de clase. ¿Va? Esa será una conversación. ¿Va? Reflexionamos o comentamos la situación social y política que surge en la generación del 44. Maximiliano Hernández Martínez toma el poder presidencial en el año 1931 por medio de un golpe de Estado, siendo el vicepresidente. No se bastaba con él, quería ser presidente. En su mandato sometió a una dictadura al país. Sus estrategias de gobierno fueron la represión, el terrorismo de Estado, la persecución política. La huelga de brazos caídos puso fin a 13 años de mala gobernanza. El acto estuvo conformado por estudiantes, empleados públicos y privados hospitales, servicios de ferrocarril y buses en el año 1944. O sea que todos se le pusieron, que no trabajamos y si es viejo feo está ahí metido. Así el pueblo unido jamás será vencido. Buen lema. Relacionamos las características de esta literatura con el poema de Pedro Freud, dice Riva, que leímos en la actividad 1 al inicio de la semana y respondemos cuáles características evidencia en el texto. Interés por lo nacional y el tema indígena, porque el autor expone la injusticia que viven las clases bajas de vivientes para que el adinerado tenga una calidad de vida, mientras que el de abajo estatus social vive miseria y es lo que históricamente ha vivido la comunidad indígena. Otra característica que encontramos, narración de costumbres, caracterización de personajes y de su espacio. El poema se redactan la costumbre de la época, vivir a costillas de otros, una injusticia donde se explota a los de la clase baja. Los personajes son el adinerado y el de bajo estatus social que se somete a ser explotado con tal de ganar un poco de alimento. Es otra cosa que podemos tratar en ese diálogo. Esto es como una anticipación. ¿Va? Hoy vamos a leer una historia triste de un perro. Actividad 8. Consolidation. Leemos oportuno y en voz alta el siguiente texto. ¿Va? Vamos a leer La muerte del perro. Te dieron chicharrón. ¿Va? La llamada avenida Simeón Cañas. Allá en el centro de San Salvador todavía está esa avenida. Es un fragmento de calle que va horizontalmente del costado sur del mercado de cocina al costado norte de la iglesia del Calvario, en construcción. ¿Va? Pero en construcción no nos dice mucho qué parte, así la iglesia grandota. ¿Va? La cosa es que vamos a tomar un personaje cuando nos toque hacer una actividad sobre esto. Vamos a tomar la iglesia del Calvario, ¿va? En construcción. En este fragmento de la calle comprende una banda a la izquierda y las edificaciones del hospicio. Una de esas partes es del alto, con sus dos superpuestas rindas de ventana,
enrejadas con cuarterones de cárcel. La otra baja de ventana también con su estuche de zinc y sus encaladas paredes de pajareque. La otra banda a la derecha se van enfilando apenas 5 casas. Aquí están describiendo el lugar, no hemos comenzado con la historia de la muerte del perro. Por la mañana esa calle es como una azarbete en que se divierte el semblante de la muchedumbre que pulula en los aledaños del mercado. Allí veréis la carreta vacía que espera volverse a cargar la yegua tordilla con su aparejo resobado, todo colgado de lazos que recién ha sido aliviada el peso de los matates de maíz, las pilas de leña al borde de la acera, la reciente raja abierta al hilo por el hacha, despidiendo todavía el aroma resinoso de su savia. La viejita que descansa acurrucada en el hueco de una puerta, obstruyendo el paso con su canasta, es clásico en los mercados, y escupeteando la de escodadas lajas. Y en esa calle, en medio de ese silencio meridiano, bajo ese sobravive, es donde el pobre perro, ya entramos en el cuento, el pobre perro abandonado ha muerto. La historia de este perro es la casi de todos los perros que ambulan flacos, hambrientos por las calles de San Salvador. La de todos esos pobres perros que aplastan los automóviles y los atravían. Y recuerdo cuando atropellaron al tigre, el perro de mi bisabuelo Álvaro. La va a matar, pero ya estaba muerto, un carro lo había atropellado y le iba a pasar encima un bus que iba para Guadalupe, pero él fue consciente y no lo hizo hasta que lo llegaron a levantar el perro atropellado. Y los demás, rondan los alrededores de los mercados para ir removiendo aquí, allá los montones de basura en busca de alguna pilfraje. Esta es nuestra historia, vino del campo, siguiendo la huella de sus amos. En el mercado grande les perdió de vista. En vano su olfato. Hizo prodigios, verdaderos prodigios por dar con el rastro. Olfateo por todas partes. Recibió puntapiés, recibió palo y jadean de regado. Voy a caer en medio de la calle. No pudiendo más, el hombre le mordía las entrañas, la sed le abrazaba, las piernas se negaban a sostener y allí quedó resignado e impotente en espera de la muerte. Arturo Ambrogonio. Respondemos a partir de lectura y en voz alta. ¿Quién es el emisor del texto? ¿Qué tipo de narrador presenta? El emisor del texto es el escritor Arturo Ambrogonio. El narrador es del tipo omnisciente, ya que conoce a todo lo relacionado con el perro bajo. Continuamos. Ahora nos dice, ¿cuál es la idea principal del texto? Relatar la historia de un perro que llega a la ciudad en la cual se pierde al ser abandonado, vive agresiones y muere por falta de los alimentos. Identificamos las características que presenta el relato, indicamos nuestra respuesta con fragmentos del texto. Narración de costumbres, caracterización del personaje y su espacio. El texto describe detalladamente los espacios en que viven las personas de la ciudad y lo que cotidianamente hacen. Por ejemplo, allí veréis la carreta vacía que espera volverse a cargar, la yegua tordilla con su aparejo resobado, todo colgado de lazo que recién ha sido aliviada del peso de los matates de maíz, la viejecita que descansa acurrucada en el hueco de una puerta, obstruyendo el paso con canastos. El texto inicia con una descripción detallada del espacio. Ejemplo, la llamada avenida Simeón Caña. Es un fragmento de calle que va horizontalmente del costado sur del mercado de cocinas al costado norte de la iglesia del Calvario en construcción. Este fragmento de calle comprende una banda a la izquierda de las edificaciones de los ticios. Aquí se puede inferir sobre la sociedad salvadoreña de la época a partir de la lectura. El relato es una descripción de muchos de los casos donde muchas personas se ven en la ansiedad de emigrar a la ciudad para lograr un sustento de su familia, pero en su descuido común pierden su mascota, el cual no teniendo dueño, estos sufren muchas maneras como golpes, hambres y muerte. Escribimos un final alternativo para el relato de la muerte del perro, en el que utilicemos descripciones. Vamos a ver lo mejor que podamos. Ha pasado un día. Los amos del perro lo buscan por las entradas del mercado,
Central de San Salvador. Todos dicen lo mismo. Entre tanto chucho, ¿cómo voy a saber? Buscan en los basureros o los comedores del lugar y nada, pasa una cantina donde le dijeron, hoy en la mañana le di una patada a uno. Bueno, al llegar a la iglesia, el Calvario, el sacerdote los ve llorando ante la noticia. Los lleva a un lugar donde venden maíz. Sale una señora brava, el cual dice, yo tengo pero a sus hijos. Ese baboso preñó a la laica. Si quieren, llévenselo. Más un comprador les da la noticia que el padre está muerto y que exactamente en ese momento el recogedor de basura se lo está llevando, o lo encontraron muerto a la entrada del cementerio de las Ilustraciones. Bueno, el cuento lo ubicamos un día después de la muerte del perro, porque no sabemos cuánto tiempo habrá pasado. Sí, porque si estamos hablando de que el perrito se fue a su rebalón con otra perra, con una laica, ya podemos decir que hayan pasado por lo menos 1 o 2 meses. Compartimos con la casa en nuestras puestas y escuchamos los relatos de nuestras compañeras y nuestros compañeros. Va. Activa en casa. Comento a mi familia, a personas encargadas de los aprendizajes de la semana sobre la comprensión orales, los orígenes de la literatura salvadoreña y los autores de 1944. Investigo otros datos históricos que contexto en que surge la generación del 44. Va. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Si les gustó, por favor, regálenos un like para apoyo a este su canal. Bendiciones.